A todos para que abran sus Biblias en el preciosísimo Salmo 126. Salmo 126. Vamos a leer todo el Salmo, es corto, son 6 versículos, pero 6 versículos que hoy en día, esta mañana, el primer servicio del año, nos van a hablar acerca de lo que Dios está preparando para los suyos, de lo que Dios está queriendo hacer y colocar en nuestro corazón, dentro de nosotros a lo largo de todo este año. Que sea una palabra que nos toque a cada uno, que sea una palabra que podamos portar a través de todo este tiempo, a lo largo de todo el año, y cada vez que nos reunamos y que amanezca cada día, podamos nosotros tener ese sentido en nuestro interior de que Dios va a hacer algo grande, de que Dios va a movernos a nosotros, nos va a hacer crecer, nos va a hacer despertar, levantar, etcétera, movernos en su reino, en las cosas que Él tiene para cada uno de los suyos, para su pueblo, para un pueblo que Él está cada día llevando de su mano, pero por el cual Él dio su vida entera. Así que tengamos presente que esta palabra el Señor quiere llevarnos, mostrarnos como una guía a lo largo del año 2016. El Salmo 126, precioso Salmo, dice de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre, te damos gracias, Señor, y tu palabra, mi Dios, que quieres darnos en este día. Señor, gracias por el amor que tú derramas sobre nosotros, por tu palabra que nos reafirma, es el fundamento sobre el cual nosotros estamos sólidamente parados. Cristo es la roca de la salvación. Tu palabra, mi Señor, nos da vida, nos da guía, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra es eterna, mi Señor. Y al abrir tu escritura sabemos que entramos en la dimensión de la eternidad contigo. Y sabemos que tienes algo especial para nosotros a lo largo de este año, Señor, y nos preparamos para recibir esa bendición. En este primer servicio del año 2016, estamos, Señor, en tus divinas manos completamente. Y te pedimos que así como hoy tú quieres bendecir tu palabra, que sea lo mismo a través de todo este año. De maneras maravillosas, que el Espíritu Santo se mueva entre los suyos. Lo creemos, Señor, de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. No hay duda que siempre, al empezar cada periodo, cada año, tenemos delante de nosotros toda una perspectiva. Hay 365 días, bueno, ya pasaron 3, pues estamos en el tercer día del nuevo año. Y tenemos perspectiva, tenemos una visión. ¿Qué hará el Señor? ¿Hacia dónde nos llevará? ¿Cuál será su desafío? Yo les he comentado siempre que desde noviembre estoy en oración, clamando al Señor, pidiendo en oración al Señor que nos dirija, que nos dé una visión. Y esa visión la vamos a comunicar la otra semana cuando vayamos al retiro en la montaña. Pero indudablemente que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para los suyos, palabras a través de las cuales somos reafirmados a una realidad que Él quiere colocar sobre nuestras vidas. Una realidad que muchas veces todavía podemos verla más adelante, una realidad que quizás no es todavía lo que estamos viviendo, pero hacia la cual el Señor nos quiere proyectar. Yo quiero que pensemos bien en esto y quiero que nos demos cuenta que a través de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar siempre una dirección de Dios hacia el crecimiento, hacia lo nuevo, hacia la aceptación de grandes cosas de parte del Señor, a guardar con esperanza, a guardar siempre con todo ese anhelo de nuestro corazón, sabiendo que nuestro Dios tiene para nosotros palabras de vida eterna y tiene algo especial preparado para los suyos. Hay un libro que se llama La conquista de un gigante. Ese libro es un libro grande, es un libro muy, muy grande, sí, muy gordo. Trata acerca de lo que significó para la humanidad conquistar la montaña más alta del mundo. En Nepal, para los que no conocen, está el monte Everest. Y es la montaña más alta, no sé cuánto es que tiene, pero realmente es algo
muy desafiante para la persona para poder llegar allá. Pero es interesante conocer los detalles de la conquista, de la forma como algunas personas se propusieron llegar, porque por muchos años, muchas expediciones trataron de hacerlo. Muchas personas intentaron, pero llegaba un punto en el cual les parecía imposible y ya se devolvían, o incluso algunos murieron en el intento. Es tan alta la montaña, tan difícil el acceso, tan prolongadas las jornadas, tan terrible el frío, las condiciones no solamente climáticas, sino el hecho de saber que el mismo cerebro se embota y la gente deja incluso de pensar racionalmente a causa de lo que están viviendo allí. Y entonces se hace tan complicado y finalmente muchos llegaron a decir es imposible. Escuche, la palabra que salieron de la boca de muchos fue es imposible conquistar a ese gigante. Así que hubo una expedición de hombres de Gran Bretaña, de Londres, de allá de ese lugar, que se propusieron llegar a ese punto. Y dijeron, vamos a hacer lo que sea necesario, pero tenemos que alcanzar ese objetivo. A las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, dos hombres, después de que había partido una expedición grande, pero muchos se fueron quedando en el camino, muchos fueron simplemente quedándose, se devolvieron, ya no fueron capaces de seguir, pero dos hombres finalmente lo lograron. Estaban totalmente exhaustos, el uno le decía al otro y sigue adelante, y el otro le decía sigue adelante, y entre los dos se estaban dando ayuda, se estaban dando fortaleza interior, y parecía que en un momento determinado ya iban a renunciar, su mente ya no les estaba trabajando bien, ya no sabían y se estaban al límite de las fuerzas, pero finalmente cuando abren los ojos y se dan cuenta, han llegado a la cima del monte. Y cuando llega ese momento, uno inmediatamente abraza al otro y le dice, wow, hemos conquistado a este endemoniado. Así le dijo. Inmediatamente se abrazaron los dos. 8.848 metros sobre el nivel del mar tiene ese lugar. Así que tardaron más de 43 jornadas en alcanzar el campamento base. Fueron por 47 días abriendo la ruta, que era prácticamente desconocida, y montando los campamentos. Ahora, fíjense esto. Hasta ese momento nadie había llegado allá, nadie. Después de esto, lo que parecía imposible se volvió posible. Después de esto, 25 años después, ya 70 expediciones habían llegado. Años después, en 1999, ya eran más de 1,000 expediciones que habían logrado alcanzar la cima del Monte Everest, y hoy en día hay más de 5,000 expediciones que han llegado, que han logrado alcanzar esa cima que antes parecía imposible. Escuchen. Lo que se decía que era imposible, una vez que alguien lo logró, una vez que alguien dijo es posible, se va a lograr, vamos a hacer lo que sea necesario, se volvió perfectamente posible para los demás. Alguien se atrevió, alguien abrió la brecha, alguien puso un punto de alcance, dijo vamos a lograr esto y vamos a ir tras esto y vamos a hacer lo que sea necesario, y cuando lo logró, entonces fue como que le abrió el pensamiento a los demás para decir, oh, sí es posible. Los hermanos Wright, que ustedes conocen, fueron los que inventaron el avión, los aviones, y ellos intentaron tantas veces. Y fíjense esto, el papá de ellos era un pastor, y el papá muchas veces le dijo, si Dios hubiera querido que voláramos, nos hubiera dado alas, así que olvídense de eso. Mire qué tremendo. Y sin embargo ellos se empeñaron, y hoy en día damos gracias a que estos hombres estuvieron en tanto empeño, que hoy en día en este momento hay miles de aviones volando por todas partes, llevando a las personas y acercándolas de un lugar a otro. Lo que antes parecía que no se podía, ahora se puede hacer. Lo que antes era imposible en la mente humana, ahora se puede realizar de maneras extraordinarias. Y esto es lo que el Señor desea desafiarnos a nosotros, porque ese tipo de mentalidad de que no se puede, ese tipo de mentalidad de que es imposible, de que hay cosas que no podemos alcanzar, no está en la Escritura. La Escritura nos dice a nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es decir, que nosotros estamos dotados de algo que viene por supuesto de parte del Señor, que viene inmediatamente a nuestra vida espiritual, que nos prepara para vencer y para lograr, para tirar de fortalezas que antes eran imposibles de derribar. Lo que antes lo que antes no logró nadie,
después se vuelve un camino abierto para los demás. Y hay un desafío constante en la vida cristiana, porque indudablemente cuando Cristo hablaba, Él hablaba cosas que antes no había hablado. Él decía cosas y desafiaba a lo suyo a hacer lo que antes no había hecho nadie. De tal manera que Él decía, el verdadero creyente, el verdadero cristiano hace lo que otros no hacen. Dice lo que otros no dicen. Y ahí está el desafío para nosotros, mis queridos hermanos, porque una vez que un pueblo le cree las palabras a Jesús, una vez que el pueblo le cree en realidad lo que el Señor está diciendo, abre la brecha, abre caminos que parecían imposibles para que los demás también transiten por él. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Es eso que Dios quiere colocar en nuestras vidas. Mire, el año que terminó, el 2015, fue un año de muchas pruebas para algunos. Yo lo sé porque siempre tengo contacto con las personas, estamos hablando continuamente con todos los hermanos y muchos no se enteran de las cosas que están pasando con nosotros. Pero hubo grandes desafíos para muchos, yo lo sé. Parecían cosas que no iban a poder alcanzar. Tuvieron desafíos en cuanto a salud, por ejemplo. Tuvieron desafíos en cuanto a su vida matrimonial, en cuanto a su situación financiera. Hubo grandes situaciones complicadas aquí, pero mis queridos hermanos, el Señor permitió que se superaran ese tipo de cosas que parecían imposibles. Y al final del año pudieron decir, sí era posible vencer a ese gigante, aleluya. Sí fue posible ir adelante, sí fue posible, aunque los diagnósticos médicos dijeron algo diferente, aunque las situaciones parecían completamente diferentes. Sin embargo, con la ayuda del Señor, con la unidad de todos, con la oración de los hermanos, todo ese tipo de cosas se volvieron perfectamente posibles y Dios obró de maneras maravillosas. Mis hermanos, si eso es así, y si eso fue una realidad para el 2015, ¿no puede ser la misma realidad o aún mejor para el 2016? Claro que sí. Es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, un pensamiento acerca de el poder que hay en nuestro Dios. Mire, por lo general la cultura latinoamericana, nosotros venimos de países en los cuales se nos enseñó un tipo de patrón de pensamiento de que no se podía. Y saben una cosa, de las peores cosas que se nos pudo haber colocado, perdimos la capacidad de soñar. Perdimos la capacidad de pensar más allá de una manera diferente. Perdimos, incluso se nos dijeron en las escuelas, tú no puedes, tú no tienes dinero, tú no tienes recursos, es imposible para ti. Mira, los demás viven muy bien, allá en Estados Unidos, allá en Europa, etcétera, pero tú no puedes, simplemente tienes que aceptar tu realidad. Crecimos así. Nuestros padres nos dijeron eso porque a su vez ellos habían aprendido de su padre lo mismo. Y de repente nos encontramos frente a una realidad en la cual parece que todo es imposible. Nos encontramos con barreras mentales que se formaron a través de los años en nosotros, que nos dicen, no podemos hacer absolutamente nada. Y cuando Dios nos habla en su palabra y nos dice acerca de las bendiciones divinas, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta aceptar incluso que podemos ser bendecidos grandemente por el Señor. Nos cuesta entender para qué el Señor nos ha enviado a este mundo, porque el Señor desde el principio de la creación dijo que nosotros los seres humanos éramos lo mejor de su creación y que habíamos sido enviados para enseñorearnos sobre ella. Estoy leyendo un libro que se llama El viento recio, se lo recomiendo a los que quieran leerlo. Es un libro extraordinario, mis queridos hermanos, es la realidad de lo que Dios puede hacer. Escuchen, nosotros pareciera que vivimos hoy en día con un Dios mutilado, con un Dios que perdió el poder, con un Dios que era de la antigüedad, pero que hoy no puede hacer. ¿Y saben qué? Ellos en Indonesia vivieron uno de los avivamientos más extraordinarios de los tiempos modernos. Ellos decían, nosotros teníamos que salir a caminar a través de la selva, y cuando nosotros nos enfrentábamos y veíamos una serpiente, veíamos un león, nosotros decíamos, Dios nos dio a nosotros la capacidad sobre el reino animal, así que en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y se devolvían. Se iban los leones, se iban las serpientes, se iban los animales. Mis queridos hermanos, nosotros vivimos atemorizados por todo. Creemos que todo antes nos va a hacer daño, cuando nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad suficiente para rechazar todas esas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, mis hermanos, de verdad que quisiera que ustedes leyeran ese libro. Dice, en una ocasión el Señor los envió a ir a evangelizar a un pueblo que tenían que cruzar el río. Escuchen, tenían que cruzar al otro lado del río, pero estaba el río crecido. Las personas vinieron y le dijeron, no lo hagas. La Biblia dice que tenemos que ser prudentes. Escuchen, muchas veces, escuchen bien esto, el diablo evangeliza con la Biblia. Mire, la Biblia dice que no tienen que pasar. La Biblia dice que tienen que ser prudentes. La Biblia dice, cuidado.
Muy bien, claro que sí. Pero ¿qué Dios está diciendo? ¿Qué te está diciendo Dios en ese momento en particular? ¿Cuál es la palabra que viene directamente del trono de los cielos en ese instante? Así que ellos decían, Dios nos dijo que teníamos que pasar al otro lado del río. Pero esto no parece racional. Se van a hundir, se van a ahogar, no van a poder hacer absolutamente nada, se van a morir en el intento. Pero uno de ellos dijo, yo le voy a creer a lo que Dios dijo. Escuche, estas cosas que yo les estoy diciendo son reales. Son reales. Así que este hombre se metió en el río y el agua le llegó hasta la rodilla. Y siguió caminando, y siguió caminando, y siguió caminando. Y iba en la mitad del río y el agua todavía estaba en la rodilla. Y todos decían, pero esto es imposible, ¿cómo se va a lograr? Siguió caminando y siguió caminando, y cuando los demás lo vieron dijeron, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y entonces el grupo de los que iban a evangelizar se metieron y sucedió exactamente lo mismo. Caminaban y sentían como algo sólido debajo y el agua solamente les llegaba hasta las rodillas. Los pobladores del lugar dijeron, no, tuvo que haber sido que el agua bajó del nivel, y cuando ellos se metieron se estaban ahogando. Pero mis queridos hermanos, el Señor había colocado una plataforma para que los hijos de Él, para que aquellos a los cuales había enviado a evangelizar al otro lado, pasaran tranquilamente como lo hizo el Señor en la antigüedad. Mis queridos hermanos, ¿no creen que es tiempo de que nosotros realmente le creamos a Dios? Que creamos en su palabra y en el poder de un Dios que hace maravillas. ¿Por qué nos cuesta aceptar que Dios nos hizo libres? Que Cristo a través de su sangre poderosa y bendita rompió las cadenas que había en nosotros, y que ahora nosotros somos gente libre que puede ir hacia adelante con pensamientos diferentes. ¿Por qué nos cuesta aceptar el cumplimiento de los sueños? ¿Por qué nos cuesta aceptar que podemos colocarnos metas grandes y propósitos grandes? Porque tenemos a un Dios demasiado grande. Pero tenemos mentalidad escasa, de postración, de rechazo, de derrota. Muchas veces hablamos aquí en este lugar y decimos, el Señor nos está proyectando para esto, pero son los mismos hermanos de la iglesia que dicen, no, eso es imposible. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cómo vamos a lograr esos recursos? ¿Cómo vamos a lograr tales cosas? Mis hermanos, si Dios lo está diciendo, Él va a colocar los recursos, Él va a colocar la manera para hacerlo. Pero tenemos que entender eso. La palabra de Dios nos dice que se pueden derribar las fortalezas enemigas. Tenemos las armas. La Biblia lo dice, son nuestras armas. No son las armas del enemigo, son las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando un ser humano tiene el Espíritu Santo en su interior, sus palabras son palabras de poder y de autoridad. Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Ese principio lo usó Pedro. Cuando vio a aquel paralítico dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en mi interior, eso te doy. El poder que el Espíritu Santo me ha dado. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre salió saltando de allí. Eso tenemos nosotros que entender, mis hermanos. Tenemos que aprender a tener una mentalidad de alcance y de logros en el Señor. Y tenemos que entender que lo mejor está por venir. ¿Lo puedes creer tú? Indudablemente que es así. Indudablemente, mis hermanos, que nosotros podemos tener ese tipo de proyección hacia adelante. Ahora, hay algo muy importante también. En ese mismo libro, el autor dice que hay aspectos importantes que no podemos olvidar. Lo primero que dice es, para que tú experimentes de verdad ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida, lo primero que tienes que hacer es volver a la sencillez de la palabra de Dios. Eso es fundamental. El entendimiento de lo que allí dice, de lo que el Señor nos regaló a nosotros a través de su palabra, tenemos que volver a esa sencillez. Y lo segundo que dice es que tenemos que estar llenos de amor y de disciplina. Escuche, el Espíritu Santo no solamente te llena de poder, sino también de amor y de disciplina. Amor por los demás. Tenemos que proponernos este año ser personas que irradian ese amor, que entregan ese amor, que estamos listos para los semejantes. Personas que muestran que su corazón ha sido tan profundamente transformado que ya no tiene resentimientos ni rencores con nadie, sino por el contrario, está lleno de amor para su prójimo. Y lo otro es la disciplina, mis hermanos. Podemos organizarnos para que este año tengamos metas que nos desafíen, que podamos crecer en el cultivo de las disciplinas espirituales y ver cómo nuestra vida entra en una nueva dimensión respaldada por el Espíritu Santo para que sea fructífera y llena de significado. Por eso es hora de romper con esos moldes que nos decían que todo tiempo pasado fue mejor. Tenemos que proyectarnos hacia lo que Dios nos da. Ahora, fíjense esto. En el tiempo que se escribió este salmo, el Salmo 126, fue durante el exilio en Babilonia. El exilio duró 70 años. El pueblo de Israel estuvo cautivo allí
Y cuando una persona está cautiva, pierde la posibilidad de soñar, pierde la posibilidad de ser creativo, de mirar hacia adelante. Y lo mismo que sucedía cuando estaban en Egipto, estaban esclavizados por el faraón y ellos solamente podían hacer lo que el faraón les decía. Imagínense usted una persona en esclavitud, cuando se levanta en la mañana, no está pensando qué voy a hacer hoy. No está pensando hacia dónde me dirigiré, qué voy a hacer, cómo voy a crecer, cómo voy a desarrollarme. No, la persona que está en esclavitud solamente obedece lo que le digan. Eso es todo. Lo mismo sucedía en Babilonia. Estaban ellos allí, estaban sujetos al rey de Babilonia, lo que ellos le decían. Entonces muchas personas murieron en ese periodo. Nacieron generaciones que no conocieron las costumbres ni las raíces, ni tampoco conocían a Jerusalén. Algunos incluso perdieron la esperanza de volver a su tierra, pero entre todos ellos hubo algunos que nunca perdieron la capacidad de soñar. De ahí viene el Salmo. De ahí viene la inspiración. Esto es muy importante para los hijos de Dios. Mira lo que dice el Salmo 1. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Habrá algo diferente entre nosotros, porque aún las cosas que parecían mal, el Señor las volvió para bien. Aleluya. Y cuando esto suceda, cuando tú veas lo que Dios va a hacer contigo, cuando tú veas que aún las noticias que parecían malas se volvieron buenas, cuando tú veas la respuesta de parte de Dios a tus oraciones, entonces dice la Biblia, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios lo hizo. Y Dios lo volverá a hacer a través de su pueblo que esté en cautividad. Hay siempre esperanza de un futuro mejor. Ellos dijeron, aunque estemos en cautividad, ha llegado el tiempo de la liberación, ha llegado el tiempo de la restauración, ha llegado el tiempo de ver cosas mejores. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees de verdad? El Señor nos está trayendo una palabra para que nos proyectemos hacia el año 2016 de una forma diferente. Un tiempo de liberación, un tiempo de restauración, un tiempo de renovación. Las promesas de Dios son ciertas. Nuestra esperanza tiene que estar siempre sustentada en esas promesas. Y vuelvo a decir, quizás para algunos todavía están pasando por tiempos difíciles. Todavía hay dificultades y crisis, pero la seguridad que tenemos nosotros es que las cosas pueden cambiar y que pueden venir mejores tiempos, tiempos de refrigerio espiritual, de crecimiento como nunca antes, de visiones de parte del Señor y de presencia continua de nuestro Dios en nuestra vida. Mire, mis hermanos, el pueblo, por tanto cautiverio, llegaron a acostumbrarse a ver dificultades sobre sus vidas. ¿Saben qué terrible es eso? ¿Saben qué? Que un ser humano se acostumbre solamente a ver lo malo. A lo largo de este año anterior he hablado con muchas personas aquí que me han dicho, pastor, tengo depresión. ¿Saben qué significa la depresión? La depresión es cuando tú miras a todos los lados, no ves nada bueno. No ves un escape, no ves una salida. Todo lo que ves está mal, todo está en oscuridad. Por eso, mis queridos hermanos, el verdadero creyente no puede jamás caer en depresión, porque nosotros tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra verdadera esperanza. Él es la luz de este mundo. No podemos vivir en oscuridad, porque Cristo vino a traer la luz a este mundo. La palabra desespero significa sin esperanza. No podemos nosotros andar desesperados. Tenemos que andar siempre con esperanza de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Así que este pueblo se acostumbró a ver solo dificultades. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien esta mañana, si Dios está tocando la vida de alguien esta mañana. Porque de repente tu vida se volvió solo dificultades. De repente tu vida se volvió solo cosas tristes. Cada mañana te levantas para ver cuál es la dificultad que vas a confrontar. Cada mañana te levantas con una mentalidad de, Señor, este valle de lágrimas en el que estoy pasando, esta situación terrible por la que estoy viviendo. Hay muchas personas que responden, aquí sufriendo como todos los días, aquí pasándola nomás, aquí en dificultades. Se nos mete esa mentalidad, se nos encarna esa mentalidad de cautiverio. Esa es una mentalidad de cautiverio, esa es una mentalidad de esclavitud. Era la mentalidad del pueblo de Israel en Egipto. No podemos hacer nada, solamente levantarnos todos los días a seguir obedeciendo lo que nos dice el faraón y a soportar los azotes y todas las cosas que nos están haciendo. Mentalidad de esclavitud, mentalidad de cautiverio. La palabra nos dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Aleluya. Esa es la realidad de Cristo en nuestra vida.
Cuando Cristo viene, esa cautividad tiene que salir de nuestra vida. Y ahora el Señor dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Muchas de estas personas habían perdido la esperanza. Y cuando han perdido la esperanza, cuando pareciera que no hay nada que hacer, cuando parece que todo está oscuro, viene el Señor y les da un anuncio de que ahora van a salir de nuevo, ahora van a experimentar de nuevo la liberación. ¿Saben qué vino a la mente del pueblo de Israel en ese momento? Inmediatamente se acordaron que Dios con mano poderosa ya los había sacado de la esclavitud de Egipto. Así que volvieron a decir, wow, así como lo hizo el Señor una vez, lo va a volver a hacer. Ese fue el tiempo de la segunda liberación. Escuchen bien, mis hermanos, el tiempo de la segunda liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos hable en este día, que el Señor toque nuestras vidas en este día y nos diga, así como liberé a mi pueblo en esa ocasión, así como lo liberé de Babilonia, también tengo liberación para ti, aleluya. También el Señor nos quiere liberar ahora a nosotros. Tiempo de liberación. Tiempo de aquello, de ver de nuevo la mano poderosa del Señor. ¿Y saben qué hizo el pueblo cuando salió al otro lado del mar? Lo primero que hicieron fue que sacaron los panderos y empezaron a celebrar. Recuerdan ustedes, está en la escritura, cuando vieron caer el enemigo allá en el mar y salieron y empezaron a celebrar. Hicieron fiesta y dijeron, celebremos porque nuestro Dios ha sido poderoso y nos ha librado de la mano del enemigo. Y celebraron, hicieron grande fiesta. Ahora, cuando el Señor les anuncia de nuevo lo que ha de venir, entonces inmediatamente ellos se preparan para celebrar, porque ahí viene el tiempo de regocijo, aleluya. Seremos como los que sueñan, dice. Nuestra boca estará llena de risa, regocijo en el Señor. Nuestra lengua tendrá solo alabanza. Y será esto tan especial que todos los demás pueblos de la tierra dirán entre las naciones, qué grandes cosas que hace Dios con estos. Mis hermanos, somos un pueblo que tiene un Dios demasiado grande. Somos creyentes del único Dios verdadero. Las naciones pueden tener grandes presidentes. Algunos países pueden tener hasta sus propios reyes. Los imperios tuvieron sus grandes emperadores y gobernantes, pero ninguno de ellos estará para siempre. Sus gobiernos, por buenos o malos que pasaran, simplemente se fueron rápido. Pero nuestro Dios, el que liberó a su pueblo de la esclavitud, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él vuelve a liberar a su pueblo y nos anuncia que lo hará de nuevo, que vienen tiempos de liberación para los que creen en Él, aleluya. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees de verdad? Muchos se andan quejando a tu alrededor. Muchos solo hablan de problemas y de desesperanza. Muchos hablan solo de malas expectativas, pero ellos no ven lo que tú y yo podemos ver porque tienen los ojos cerrados a la revelación de Dios. Por eso tú eres una persona que tiene que vivir con gozo en tu corazón, esperando lo mejor de Dios. Tú vives adorando al que otros no reconocen porque tú experimentas la gloria y el poder de Dios, y muchos están perdiendo esa revelación del Señor. Mis hermanos, esa es la realidad de los creyentes de todos los tiempos. Cuando muchos anuncian solo malas noticias, el creyente espera cosas buenas. ¿No te parece eso increíble? Cuando están enfrentando tormentas, el creyente sabe que tiene alguien que lo saca de las tormentas. Cuando hay tiempos de sequía y todos no saben qué van a hacer, el Señor trae a uno que dice, yo sé lo que hay que hacer, así que simplemente hagan lo que yo les digo y el Señor nos va a liberar. Escuchen, esas son las respuestas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a descubrir en el Señor, porque las cosas que Dios tiene para su pueblo no las tiene para nadie más. Los demás están ciegos a esa revelación. Nosotros podemos conocer la revelación de ese Dios maravilloso, aleluya. Las mismas circunstancias que para unos son maldición, para otros son bendición. Wow. Mis hermanos, estamos frente a un nuevo año, empezando un nuevo año. Pero yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que renueve nuestra visión de las cosas que vendrán. Que tengamos ojos de fe, que podamos mirar las cosas con esperanza, que podamos llegar a creer de todo corazón que lo mejor está por venir para nosotros. Jesús dijo, hay un enemigo que ha venido para robar, matar y destruir. Él está haciendo todo lo posible por dañar tu hogar, por dañar la armonía de tu vida, por robarte la paciencia, la capacidad de perdonar. Él está haciendo su trabajo, pero hay un contraste grande en la escritura, porque el Señor Jesucristo dijo, sí, ese enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Algo diferente para ti, ¿te das cuenta? ¿Entiendes esto? Hay muchos que están permitiendo que el enemigo haga su obra, que lo siga destruyendo. Y siguen con terribles problemas, se dejan robar la paz,
pierden la armonía de sus hogares, están permitiendo que haya destrucción y disputas entre unos y otros. Pero hay otros que ya están disfrutando de lo nuevo de Dios. Hay otros que ya están disfrutando de lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Aleluya. Mis hermanos, el Señor quiere anunciarnos a nosotros tiempos de liberación, tiempos de restauración, tiempos en los cuales entendemos la verdad de la palabra. ¿Cuántas cosas ya te ha dado el Señor y todavía están allí guardadas? No podemos seguir siendo esas aguas estancadas, no podemos seguir siendo agentes de sequedad, todo lo contrario, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y tomar posesión de lo que el enemigo ha querido usurpar. Así que ya es tiempo, mis hermanos. El Señor quiere colocar algo nuevo en tu pensamiento. Sí, es cierto que han sucedido cosas difíciles en tu vida, sí, el Señor lo sabe. Pero quiero que pienses que a partir de hoy, en este nuevo año, vendrá un tiempo diferente para ti. No es el momento de seguir aferrados al pasado doloroso, porque es tiempo de mirar hacia adelante con esperanza. Es tiempo de mirar hacia el futuro con optimismo. La amonestación de Pablo es la misma en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Escucha esto que es muy importante. Siempre que la Biblia nos habla de futuro, nos habla de cosas mejores. Siempre de nuevas esperanzas, de victorias en Cristo. Del que está en Cristo es una nueva criatura, que no habrá condenación para que espera en el Señor, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, y que al amanecer de cada día hay una nueva misericordia de Dios que está lista para que tú la disfrutes. ¿Te das cuenta? Siempre el Señor nos habla en esos términos. ¿Recuerdan ustedes la mujer sorprendida en adulterio? Fue llevada delante de Jesús para ser apedreada, pero sabemos lo que sucedió allí. Y en el momento en el que el Señor les dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, todos se van. Jesucristo le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ella dice: ya no están, se han ido. Muy bien, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Es decir, vete, pero empieza una nueva vida. En este día tienes una nueva oportunidad delante de ti para iniciar una vida de santidad, de pureza. Vete y que tu pasado no te alcance jamás. Wow. Todo lo contrario, vete. Y de aquí en adelante que te conozcan como una mujer virtuosa, que supo dejar atrás las cosas viejas que no servían, porque se dio cuenta que a través de Jesús siempre en el futuro hay algo mejor para los que confían en Él. ¿Lo crees tú esta mañana? ¿Lo crees tú? Wow. Mis queridos hermanos, Dios nos está hablando en este día. Tenemos que empezar a mirar hacia adelante, con esperanza, con alegría. Todavía no hemos vivido las mejores experiencias que Dios tiene prometidas para los suyos. Vamos a rendir nuestros temores este día. Vamos a rendir nuestra incredulidad. Vamos a rendir nuestra falta de consagración. Vamos a rendir esas cosas que no nos sirven y nos vamos a enfocar en lo que viene, que estará lleno de bendiciones. Tenemos que creerlo. Tenemos que ser desafiados por la palabra del Señor. Mire, mis hermanos, los que sembraron con lágrimas, dice, cosecharon entre cantares. Bajo el peso de las dificultades muchas veces el rostro se cubrió de lágrimas, pero cuando llegó la cosecha abundante y gozosa, se descubrió que valía la pena haber pasado por todo esto, porque vino el tiempo de regocijarse para los que habían sembrado con lágrimas. También lloraron y se lamentaron los que amaban a Cristo cuando lo vieron allí en la cruz. Los discípulos se entristecieron, pero después, cuando se conoció la noticia de la resurrección, vino la alegría más grande que pudieron ellos haber enfrentado. Mis queridos hermanos, hay un Viernes Santo, pero ese viernes siempre le sigue un domingo de resurrección. Esperemos por cosas mejores. Job, al final, después de haber pasado por todo lo que pasó, recibió multiplicado lo que había perdido. José terminó reinando en Egipto, aunque al principio fue vendido, encarcelado y rechazado por sus propios hermanos. David fue coronado rey de Israel, aunque nadie lo tenía en cuenta, ni siquiera su padre, como alguien importante. Mis queridos hermanos, tienes que pensar que viene algo mejor para tu vida. Nuestras oraciones son el soporte de esta fe renovada. Hasta los mismos paganos le decían al pueblo: el Señor ha hecho grandes cosas entre ellos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y entonces estaremos rebosantes de alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, los anuncios publicitarios siempre nos mantienen la expectativa de lo bueno que vendrá. La moda siempre anuncia algo nuevo que está por salir. La tecnología nos dice que algo nuevo va a estar y que va a venir cosa más sofisticada, y le creemos a los anuncios, le creemos a la tecnología y a la moda, pero no le creemos a la palabra de Dios.
Tenemos que creerle a lo que Dios nos dice. Tenemos que mirar que el Señor nos ha dado palabras que son más seguras que la moda, la tecnología y todos los anuncios publicitarios. La palabra de Dios es más poderosa que todo eso, mis queridos hermanos. Tenemos la palabra profética que es verdad, las promesas divinas de redención, la unción del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas y la gloria del Señor que nos acompaña, mis hermanos. Por eso tenemos siempre que creer que lo que viene será mejor de lo que ya pasó. ¿Cómo vas a afrontar este año entonces? ¿Qué desafíos te estás planteando para ser llevados a cabo? Mis hermanos, el mejor vino fue guardado para más adelante. Lo mejor está siempre por venir. El aceite nuevo está listo. Hay una fresca unción que está llegando para los hijos de Dios. Así que te voy a pedir que este año te mantengas a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y que no lo dudes. Porque no queremos ser esa generación que se queda al margen de las bendiciones. Por el contrario, queremos ser esa generación que hoy entra al lugar de las promesas. Quisiera ser tú esa parte de esa generación. Ponte de pie esta mañana y oremos al Señor. Es tiempo